mundo de hoy nos ha enseñado que es necesario estar preparados para el cambio. El cambio es movimiento, el movimiento es vida. La vida es la que nos empuja hacia la excelencia. La excelencia en salud al servicio de la comunidad. En el transcurso de 4 décadas, nos hemos consolidado como referente en la prestación de servicios de alta complejidad. Para alcanzar nuestras metas, sustentamos nuestro trabajo en 4 pilares: la excelencia en la atención, la docencia, la investigación e innovación y la responsabilidad social. Como institución hospitalaria, nuestra vocación primordial es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios bajo un modelo de atención humanizado, centrado en el paciente. Para hacer más eficiente nuestro compromiso, apostamos por una estrategia que nos permita atender a cada familia, desde cualquier lugar. Por eso implementamos una ruta que nos conduce por el camino de la investigación y la innovación en el campo de la ciencia médica. No le tememos a los retos que nos plantean día a día en nuestra labor. Somos un hospital universitario, lo cual nos permite asegurar la continuidad de nuestra misión. Creemos en una formación académica humanizada, ética y científica, puesta al servicio de la comunidad. Estamos comprometidos con la responsabilidad social que tenemos con nuestro entorno inmediato. Por eso, desarrollamos diversos programas de atención para la población más vulnerable. Nuestra permanente búsqueda de la excelencia nos ha llevado a romper barreras en campos muy prometedores: la telemedicina y la atención a pacientes internacionales. Los tiempos cambian, el mundo se transforma. Estamos preparados para afrontar los nuevos retos. La innovación y la calidez humana hacen parte de nuestra existencia. Fundación Valle del Lili. Excelencia en salud, al servicio de la comunidad. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, después de este video introductorio, pues vamos a dar inicio a nuestra jornada académica de dermatología número 60. Primero que todo, quiero agradecer a las personas que se han conectado y a las personas que componen el equipo que hace posible pues esta conexión, a todas las personas que están detrás de cámaras. Vamos a dar tiempito a que las personas se vayan conectando. Recordemos que nuestras jornadas académicas de dermatología quedan en la página de YouTube de la Fundación Valle del Lili, más o menos 2-3 semanas después de realizada esta jornada. Y para las personas que no me conocen, soy Liliana Muñoz, dermatopatóloga de la Fundación Valle del Lili. Esta es nuestra jornada número 60, les doy la bienvenida. Recordemos que en nuestra jornada siempre son 2 conferencias de dermatología que están a cargo de los residentes de dermatología de la Universidad Libre y de la Universidad ICESI. Con cada conferencia hay un docente experto que soporta esta actividad académica, y desde hace ya un tiempo nos vienen acompañando 2 asesores expertos, que para nosotros es un honor que siempre nos acompañen, y agradecemos muchísimo el compromiso que ellos tienen con todos nosotros en la parte académica, que es el doctor Juan Guillermo Chalela y el doctor Rafael Falabella. Hoy el doctor Juan Guillermo Chalela no nos puede acompañar, está en otro evento académico, lo vamos a estar esperando el próximo mes, pero vamos a estar con excelentes docentes, expertos, invitados que nos van a estar apoyando pues en esta parte. Bueno, los 2 temas que vamos a tocar el primero es dermatofibrosarcoma protuberans, a cargo del doctor Gustavo Antonio Pozo, residente de dermatología de la Universidad Libre, y lo va a acompañar la doctora Ana Francisca Ramírez, que es la primera vez que
nos acompaña en esta jornada, en estas jornadas académicas. Bienvenida, doctora. Es dermatóloga, dermatooncóloga, es docente de la Universidad Libre. Recuerden que después de cada conferencia hay un espacio para preguntas, para inquietudes, para dudas, y se las hacemos llegar al conferencista o al docente que quiera responder pues estas inquietudes. El segundo tema es cicatrices hipertróficas, de la prevención a la recuperación, a cargo de la doctora Stephanie Pizarro, residente de dermatología de la Universidad Libre, y la está apoyando el doctor Jairo Victoria, dermatólogo pediatra, docente y coordinador de la especialización de dermatología de la Universidad Libre. Va a estar apoyando a la doctora Pizarro. Y bueno, yo pienso que para no dar ya la gente ya se ha conectado, entonces no vemos tanta espera. Recordemos que nuestra próxima jornada, para que la tengan presente, es el 7 de octubre. Yo se las voy a estar recordando al final también de la jornada, entonces demos la bienvenida al doctor Gustavo Pozo con su tema dermatofibrosarcoma protuberans. Doctor, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, doctora. Bueno, pueden ver mi presentación allí normal, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, listo, muchas gracias. En primer lugar, quiero darle las gracias a la doctora Ana Francisca Ramírez, que es tutora de la charla, y por todas las enseñanzas en el día a día que nos da en la residencia. Para empezar, entonces, vamos a mostrar un caso clínico que fue el motivo de la realización de esta revisión. Se trata de una paciente femenina de 29 años, procedente de Popayán, que desde hace varios años presenta una pápula en mejilla izquierda, indolora, digamos que lo único era que le molestaba, pero que en los últimos 3 años presentó un crecimiento y cambios de características. En la IPS primaria, esta es la cicatriz después de una intervención que le hicieron en la IPS primaria, donde indicaron resección quirúrgica con estudio histológico. En un principio fue reportado como un dermatofibroma y luego presentó esta recidiva de la lesión de tipo tumoral. Al estudio histopatológico se reportó un tumor de características nodulares compuesta por células fusiformes con un patrón estoriforme o en rueda de carreta infiltrante que lleva hasta tejido celular subcutáneo. Se le hizo una inmunohistoquímica que reportó, bueno, estas las características infiltrantes del tumor, un tumor con células monomorfas fusiformes y un CD34 positivo, el cual dio como diagnóstico un dermatofibrosarcoma protuberans con cambios fibrosarcomatosos. Se le hizo imagenología con una resonancia magnética de cara con contraste, donde se observa el tumor nodular ovoide bien definido, que presentaba proximidad, estaba tocando la fascia del músculo macetero derecho. Entonces, como introducción, el dermatofibrosarcoma protuberans es un sarcoma, es de origen mesenquimal de diferenciación fibroblástica de bajo grado, que entre los diferentes sarcomas presenta un grado bajo a intermedio de malignidad junto con el sarcoma de Kaposi. Sin embargo, cuando presenta variante fibrosarcomatosa, llega a tener un aumento en su grado histológico hasta más o menos intermedio, y esto se refleja en peor pronóstico. Es localmente agresivo con una alta tasa de recurrencia local, sin embargo con un curso indolente, incluso por varios años, antes de presentar otras características multinodulares o infiltrativas, pero tiene bajo potencial de metástasis. Y por su curso clínico hay retraso en el diagnóstico y puede llegar a ser de muy difícil tratamiento, sobre todo en esos tumores localmente ya avanzados. Un poco de historia. Tenemos que desde 1890 el primer caso fue descrito por Shewell y Taylor como un sarcoma de la piel de aspecto queloide, que es como uno de sus diagnósticos diferenciales. En 1924, Darrier y Ferran describen otros 4 casos que ya lo describen como un dermatofibroma progresivo y recurrente o fibrosarcoma de la piel. En 1925 ya Hoffman lo nombra como un dermatofibrosarcoma protuberans y también se le coloca Darrier y Ferran al final del nombre.
Carrel y Hetzeler describen por primera vez histológicamente la rueda de carreta o ese patrón estoriforme. En 1957, Bednar describe la variante pigmentada. En 1967, McPeak reporta 86 casos y fue el primero que recomendó los márgenes quirúrgicos de al menos 3 centímetros y llegar por lo menos hasta fascia profunda para disminuir las recurrencias. Y en 1978, Moss reporta con su técnica quirúrgica 7 casos tratados sin recurrencia del tumor a los 5 años. Respecto a la epidemiología, tenemos que entonces es un sarcoma raro. Entre los sarcomas de tejidos blandos representa el 18.1% y menos del 0.1% de todas las malignidades. En Estados Unidos, la incidencia es de 0.8 a 5 casos por millón de habitantes años y es mucho más incidente en afrodescendientes con 7.1 casos. El grupo etario más afectado es de 20 a los 39 años, de un 42 a 46.8%, y de ahí le siguen 40 a 59 años, 60 a 79 años, y ya mucho más raro los extremos de la vida, menores de 19 años, mayores de 80 y congénitos prácticamente un 3%, pero pasa. Estos son datos del Instituto Nacional de Salud de 1996 al 2010, donde se encuentra el dermatofibrosarcoma protuberans en 6º lugar, con una incidencia que, a pesar del paso de los años, como se puede mostrar aquí en el anuario que publica el Instituto Nacional de Cancerología en el 2021, no cambia mucho, con los últimos casos, 8 casos en el año 2021. Algunas particularidades epidemiológicas: el tumor de Bednar es más común en niños y afrodescendientes que la variante pigmentada. El fibroblastoma de células gigantes, que se considera una variante de este tumor, es más común en niños, y el atrófico es mucho más común en jóvenes y en extremidades. Respecto a la etiología, no se conoce muy bien, pero se ha llegado a observar que hasta en un 21% refieren traumas previos. Entre un 90 a 96% de los casos se ha observado la translocación recíproca cromosómica de los cromosomas 17-22 en sus brazos largos y porciones 22-13. ¿Qué causa esta translocación recíproca? Se puede llegar a formar un anillo cromosómico donde se fusionan 2 genes, el gen del colágeno tipo 1 alfa 1 y el del factor de crecimiento derivado de plaquetas betas. Este gen quimérico hace que se forme un homodímero receptor del factor de crecimiento plaquetario beta, que lleva a una activación autocrina constante y una proliferación de estas células tumorales. Entonces nosotros aquí podemos observar en esta gráfica la formación del gen quimérico. Se forma este homodímero receptor maduro que se fosforila de forma autocrina y lleva a la cascada de activación por la vía AKT, PI3K, inositol y el JAK-STAT. Esto es muy importante porque se han observado algunas alternativas terapéuticas en ciertos casos recidivantes, localmente avanzados y metastásicos que vamos a ver más adelante. Entonces, las características clínicas: tenemos que es un tumor de un crecimiento lento e indolente, que en un principio se puede presentar como una placa o una pápula, pequeño nódulo de coloración eucrómica, que puede permanecer estable durante varios años antes de presentar esas características multinodulares, tumorales con variedad de tamaños que pueden ir de los pocos centímetros hasta los 13, 15 centímetros, hay variedades gigantes, y ya empieza, digamos, en un crecimiento, empieza en dermis superficial y luego empieza con crecimiento vertical, donde ya empieza el crecimiento rápido y puede llegar a presentarse estos tumores que ya son muy asimétricos, con proyecciones, con tendencia a ulcerar y a sangrar. Aquí podemos observar varios ejemplos, un tumor que es multinodular, asimétrico, pero no todos llegan a tener este crecimiento exofítico, y en estos casos pueden llegar a simular otro tipo de lesiones como morfeiformes en un 29%, como un angioma en un 42%, y la trofodermia en un 19%. Y por supuesto, la variante pigmentada, que es el tumor de Bednar, que se da en aproximadamente el 5% de los pacientes y que, miren que por sus características puede llegar a simular otro tipo de neoplasia como un melanoma. Algunas variantes podrían tener distribuciones diferentes,
pero en general observamos que la mayoría están ubicados en tronco en un 42%, de ahí le siguen las extremidades en un 21%, tanto superiores como inferiores, de ahí le sigue cabeza y cuello, que tiene un importante valor pronóstico, porque tienen mucha cercanía a músculos superficiales y en el cuero cabelludo, periostrio, hueso y órganos internos, y los genitales en un 1%, que también suele ser muy invasivos y destructivos. Los dermatofirosarcomas protuberans mixoides tienen predilección por las extremidades y la variante atrófica en el dorso. En los niños, cuando se presenta este tumor, suele afectar más la región acral, extremidades superiores principalmente, y se han llegado a reportar lesiones simultáneas que pueden mostrarse como satélites de un mismo tumor o en localizaciones diferentes. Entonces, como les decía, es un tumor que cuando no presenta una excisión primaria completa puede llegar a tener una alta tasa de recurrencia local por sus características morfológicas. Es un tumor que, como nosotros vemos a la imagenología, suele ser con proyecciones en forma de tentáculos que se fijan hacia diferentes direcciones, como en vectores, y puede llegar hasta un 20 a 50% de recurrencias locales. La mediana de tiempo de estas recurrencias locales es del 32%, y con el paso del tiempo, ya cuando entra en una fase de crecimiento rápido, suele ya infiltrarse verticalmente y puede fijarse a estructuras más profundas, afectando fascia, músculo, periostio y hueso. Y cuando ya nosotros tenemos un tumor que empieza a cambiar de características de forma muy rápida, ya sea de nuevo o como lesión recurrente, puede significar una transformación fibrosarcomatosa. Hablando de la enfermedad metastásica, como les digo, es muy raro en la mayoría de los casos, en menos del 5%. Cuando se presenta, suelen ser en tumores grandes o en recurrencias, y en transformaciones fibrosarcomatosas que se asocian a un curso más agresivo. Más frecuentemente se da en pulmón, luego le sigue médula ósea, ganglios linfáticos, sistema nervioso central y hueso. Y respecto a la transformación fibrosarcomatosa, ya la recurrencia local aumenta en más del 50% y la metástasis puede llegar entre un 10 a un 15%. Entonces, la evaluación diagnóstica de este tumor se compone de una historia clínica completa, con una buena anamnesis, un examen físico completo, palpando el tumor, en casos selectos, siempre palpar ganglios regionales. La dermatoscopia la damos como interrogado porque si bien ya se han observado algunas características que son más comunes, como una red pigmentaria y vascular, como en malla, no es específica. El gol estándar para el diagnóstico es definitivamente la biopsia de piel, sin embargo, hasta en un 33% de los casos la biopsia inicial no fue diagnóstica, por lo cual, ¿qué se recomienda? Que sea una biopsia profunda, que represente hasta tejido celular subcutáneo, una biopsia incisional, y realizar su respectiva inmunohistoquímica para descartar otro tipo de diagnósticos diferenciales. La hibridación in situ con fluorescencia, que es el FISH, se utiliza en casos muy selectos de duda diagnóstica, pero sobre todo como valor terapéutico para mirar susceptibilidad a los medicamentos que vamos a ver a continuación. Y los paraclínicos e imagenología nos ayudan a orientar en la conducta terapéutica. Entonces, tenemos a la histopatología a un bajo poder, que es un tumor muy celular. Se puede llegar a presentar adelgazamiento de la epidermis, es localizado principalmente en dermis, puede o no haber una zona de Grens. A bajo poder hay falta de atipia claros de las células, que estas son pues fusiformes con un carácter infiltrativo, que cuando llegan a tejido celular subcutáneo presentan este patrón en panal de abejas o también el tejido muscular, y una infiltración profunda con proyecciones, como les decía, de tentáculos. Las células pueden llegar a presentar un patrón estoriforme, como si fueran hacia diferentes direcciones. Estoriforme hace referencia a un cierto tipo como de cortinas con estos modelos de líneas diagonales, o en remolino, o también en rueda de carreta. Las células son, como les decía, fusiformes con un citoplasma
pequeño, que se llega como que se entrecruzan entre todas y pierden como sus bordes. Células como monomorfas, diferente a lo que uno podría en un dermatofibroma normal, en el que, digamos, las células pueden llegar a ser un poco más diferentes, con poca tipia o actividad mitótica. Y en la histopatología de las variantes encontramos el mixoide, en donde encontramos las células fusiformes con presencia de vasos de pared delgadas intercalados en ese estroma mixoide. El de cambios fibrosarcomatosos, donde nosotros ya observamos un arreglo estructural, digamos, más desorganizado, ya hay más atipia, mayor celularidad, ya no es tanto un patrón estoriforme, sino como un patrón como fascicular más desordenado, que se cruzan en varios ángulos y que pueden llegar a formar como patrones en espiga, necrosis ocasional. El tumor de Bernard, que es la variante pigmentada, donde encontramos células dendríticas con melanocitos en unidades o como en grupos. Y el fibroblastoma de células gigantes, que presentan, adicional al estroma mixoide, células gigantes multinucleadas y pleomórficas. Bueno, entonces a la inmunohistoquímica, que es lo que principalmente nos va a diferenciar en casos de duda diagnóstica, encontramos que es un tumor con células CD34 positivas, CD99 positivo, factor 13A negativo, pimentina positiva, y en el caso del, en el caso de la transformación fibrosarcomatosa, esa se puede llegar a perder o reducir el CD34, lo cual es importante tenerlo en cuenta. Y esta es la diferencia principal entre el dermatofibroma normal y la variante maligna, que es CD34 negativa y factor 13A positiva en el caso del dermatofibroma. Bueno, respecto a la imagenología, encontramos que la ecografía nos permite ver esa invasión del tejido celular subcutáneo por medio de proyecciones como tentáculos, nos permite ver cuando es con Doppler color la vascularización, que es moderada, sobre todo en la periferia, y es rápida y accesible. La tomografía axial computarizada es muy útil en preoperatorio para mirar extensiones a huesos subyacentes, evaluar metástasis a pulmón, que como les decía es el más común en casos avanzados y recurrentes, y nos permite evaluar la ubicación anatómica, tamaño y forma de la lesión. Sin embargo, la imagen de elección es la resonancia magnética nuclear, que nos permite una evaluación subclínica profunda y el planteamiento de la cirugía. No se recomienda para hablar como tal márgenes laterales y es útil también en el seguimiento de los pacientes tratados, también con otras variantes terapéuticas. Respecto al diagnóstico de diferencial, nombrarles los principales. El dermatofibroma, que clínicamente pues es única, es digamos uniforme, digamos no presenta estas características infiltrativas y pues no suele ser tan indolente, pues cuando se toca pues duele, son los tumores dolorosos. La cicatriz queloide, que puede llegar a presentar ciertas características multinodulares, pero la historia clínica pues es muy clara. El leiomioma, que suele ser más bien como múltiples pero aislados, varias pápulas como difusas, pápulas o nódulos, que pueden ser dolorosos en forma espontánea, la palpación, exposición al frío o estrés emocional. El leiomiosarcoma puede tener múltiples formas también, y en este caso coloqué una imagen de uno muy parecido, que lo que nos da la diferencia es también la histopatología claramente. Ya otros tumores que son de tipo como subcutáneo, sobre todo nodulares profundos, como el miofibrosarcoma y el sarcoma epiteloide, también se pueden tener en cuenta. Respecto al tratamiento, entonces, el goal estándar o nuestro principal objetivo es que el tumor en un primer tiempo, en una primera oportunidad, podamos extirparlo quirúrgicamente de forma completa, que tenga márgenes patológicos negativos. Entonces aquí es donde nosotros ya empezamos a comparar los métodos que se usan, cirugías convencionales con márgenes amplios versus la cirugía micográfica de Mohs. Como tal, no están estandarizados los márgenes convencionales para ninguna de las dos técnicas. Hay algunos metaanálisis y revisiones sistemáticas, pero no hay como tal ensayos clínicos aleatorizados con brazos de comparación que nos permita decir, pues, con certeza los desenlaces de los dos, pero
ya tenemos varios estudios donde nos muestran que en el caso de la cirugía convencional con márgenes amplios, las márgenes laterales, que son mayores a 3 centímetros, disminuyen mucho las recurrencias, bajándolo hasta un 5.7%. Y también, entre consenso de expertos, se recomienda que a los márgenes profundos se llegue por lo menos a la fascia muscular de la resección. Sin embargo, definitivamente la cirugía micográfica de Mohs, en varias revisiones y algunas guías, en todas las guías, es el método de preferencia, porque permite evaluar el 100% de los márgenes de sección. Se ha demostrado que presenta, respecto a la cirugía convencional, menos recurrencia, menos defectos quirúrgicos, menos necesidad de reconstrucción, con valores que van del 0 al 6.6% versus 1.7 a 30.8% en recurrencias con la cirugía convencional. La técnica usual es por congelación. Hay varios estudios que muestran que respecto a congelación versus procesamiento con parafina no hay diferencias, digamos, demostradas, pero en la técnica por congelación las células tumorales fusiformes pueden confundirse con células normales de la dermis y la tensión de CD4 tiene una gran variabilidad, por lo cual los expertos han variado la técnica para incluir, sobre todo después de haber resecado los márgenes tumorales, los márgenes de resección, colocarlos como fragmentos de parafina. Y se recomiendan márgenes quirúrgicos laterales en un primer estado de la cirugía micográfica de Mohs de al menos 2 centímetros. Aquí podemos observar dos tipos de procesamientos histológicos, el convencional, que es en tajadas de pan, donde se presenta el problema de que los márgenes de sección no son evaluados en su totalidad, de hecho muy poco, hasta un 1%, mientras en la cirugía micográfica de Mohs se evalúan el 100% de los márgenes laterales de resección. Y esto es un esquema, perdón, del instituto, de un artículo publicado en la revista colombiana de cancerología, donde ellos muestran cómo hacen los cortes y procesamiento histológicos de los dermatofibrosarcoma protuberans. Y al lado izquierdo de la pantalla se muestra en caso de tumores grandes que se evalúan en láminas con fragmentos menos de 2 centímetros, por aparte los laterales y los inferiores. Y en tumores más pequeños, después del decapitado del tumor, los márgenes laterales inferiores se pueden colocar en una misma lámina que se fija en formol, se incluye en parafina y luego se hace el montaje de las láminas. Bueno, respecto a la radioterapia, se usa en tumores primarios inoperables, nunca como monoterapia. Los márgenes positivos se usan tumores donde la cirugía adicional no es posible y hay márgenes positivos, esto es hallazgos en menos de 1 centímetro de los márgenes, y como terapia ayudante después de resección de dermatofibrosarcomas protuberans recurrentes. Se ha observado en las revisiones sistemáticas de que el riesgo de recurrencia con la ayudancia en márgenes positivos puede reducirse hasta en un 14%. Las dosis recomendadas son de 55 a 65 y no es recomendada en cirugía micográfica de Mohs porque se supone que hacemos la resección hasta que los márgenes estén libres. Los efectos adversos de este método son la fibrosis, el fracaso de los injertos de piel, la necrosis, edema, rigidez articular según la localización y las complicaciones de la herida. Hablando entonces de las opciones terapéuticas farmacológicas, tenemos el imatinib, que es un inhibidor de la tirosina quinasa, que como nosotros observamos, actúa sobre la vía del receptor del factor de crecimiento plaquetario beta, que conlleva el crecimiento descontrolado de esas células tumorales mesenquimales. Entonces, se utilizan dosis de 400 a 800 miligramos días. Lo que he revisado es que generalmente se utilizan 600 durante 2-3 meses. El estándar de oro del tratamiento de dermatofibrosarcoma protuberans metastásico independiente del rearreglo genético, y se han llegado a describir resistencias principalmente en variantes fibrosarcomatosas, y recuerden que hay un 5 a 8% de tumores que no tienen la translocación cromosómica que lleva a la alteración de ese receptor.
Se considera que hay otro tipo de mutaciones o arreglos genéticos que pueden ser de todas formas susceptibles a otros medicamentos como el sorafenib, el pazopanib o estas moléculas experimentales, que son pues los casos más raros. Según las guías americanas de la NCCN, entonces como indicación, terapia no ayudante para pacientes en quienes la resección con márgenes negativos puede resultar funcional o estéticamente inaceptable, enfermedad localmente avanzada o recurrente y metastásico. Recordemos algunas definiciones. No ayudante quiere decir administración de agentes terapéuticos, en este caso el imatinib, antes del tratamiento principal, y ayudantes que se utiliza además de la terapia inicial para maximizar su eficacia. En el caso de la neoayudancia con el imatinib, se ha observado que antes de la cirugía micográfica de Mohs hay una tasa de reducción del tumor de un 20% a los 2 meses y 31.5% a los 3 meses respectivamente. Y aquí podemos observar un ejemplo de un paciente con un tumor en el hombro que después de 3 meses de la administración del imatinib presenta una clara reducción del tumor. Las tasas de respuesta completa como neoayudancia del 7.1%, respuesta parcial del 50%, enfermedad estable del 35.7% y enfermedad progresiva del 7.1%, según han mostrado diferentes estudios. Respecto a la reconstrucción, entonces es fundamental, sobre todo en casos muy complejos, el manejo interdisciplinario. Hay cierres complejos que pueden necesitar de la ayuda de un cirujano plástico de cabeza y cuello, además del dermatólogo, del dermatooncólogo. Se debe evitar socavar el tumor y hacer colgajos sin nosotros estar seguros, como en cualquier otro tumor, de que hayan márgenes negativos. En casos de cirugía micográfica de Mohs modificado, lo que les digo que combinan técnica de congelación con parafina, cuando se necesita una segunda capa, el tejido cicatricial puede dificultar la interpretación, por lo cual se pueden usar apósitos de presión negativa antes de la reconstrucción mientras se espera el estado del margen. Volviendo al caso de nuestra paciente, a ella se le hizo una junta con su IPS, donde se le definió utilizar imatinib en caso pues, de que hubiese un tumor recurrente ubicado en cabeza y cuello por 3 meses. Esta es la comparación entre la resonancia magnética de enero de 2023 y la resonancia magnética de julio de 2023, donde se observa como cambios de características del tumor, pero clínicamente se observa una reducción. Aquí se le hace la marcación y la delimitación de los márgenes para la cirugía. Este es el defecto quirúrgico. Y este es el corte y procesamiento del tejido para su posterior estudio histopatológico realizado por la doctora Ana Francisca Ramírez. Hasta el momento, pues con la paciente, lamentablemente, como les decimos, por la naturaleza y el curso clínico del tumor, es un tumor que suele tener una recurrencia que a veces no se espera. En esta paciente, pues todos los bordes fueron positivos y en esos momentos está en manejo con cirugía de cabeza y cuello y estaremos muy pendientes de su evolución. El pronóstico en general es muy bueno si se extirpa ampliamente con márgenes negativos, con tasas de supervivencia a 2 y 5 años, informados de 97 y 92%. Sin embargo, en el caso de la transformación fibrosarcomatosa, el pronóstico es peor, con mayor tasa de recurrencia de 34.5%, tasas de metástasis del 23.5% y menos supervivencia, a 5 años de 89.6% y a 10 años de 66%. La localización del tumor influye en el pronóstico. Hay mayor recurrencia y peores desenlaces en cabeza y cuello por su proximidad a tejidos profundos. Y es fundamental la resección con márgenes adecuados y bordes libres microscópicos, porque se ha demostrado que cuando no se reseca en un primer tiempo hay mayor posibilidad de transformaciones fibrosarcomatosas. Entonces, este es un esquema de una guía española donde nos muestra que en los pacientes, bueno, como primera lección la cirugía micográfica de Mohs, y en los pacientes con márgenes negativos el seguimiento a los 5 años debe hacerse cada 6 meses, de 5 a 10 años cada año, y pruebas según síntomas, porque recuerden que puede hacer metástasis. Si hace recidiva, entonces se prefiere siempre la cirugía micográfica de Mohs y valorar
el imatinib previo a esa cirugía o la cirugía compartimental, y si hay metástasis, la combinación de los tratamientos, imatinib, cirugía y radioterapia. Como conclusiones, entonces tenemos que el dermatofibrosarcoma protuberancial es un sarcoma de bajo grado. La resección quirúrgica de márgenes negativos es el tratamiento potencialmente curativo, nuestro primer objetivo. La transformación fibrosarcomatosa se asocia con mayor potencial metastásico y debe manejarse de manera multidisciplinaria, incluida la terapia adyuvante y no adyuvante. Y en el marco de una resección extensa, la reconstrucción debe retrasarse hasta que se obtenga una resección definitiva. Esta es bibliografía adicional. Y muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de provecho la charla y estaremos atentos a todos los comentarios e inquietudes. Doctor Pozo, felicitaciones. Excelente revisión de dermatofibrosarcoma. De verdad, súper, súper, me encantó. Bueno, pues queremos que los profes los suban acá para que los veamos, la doctora Ana Francisca Ramírez, el doctor Victoria, el doctor Falabella, y vamos a dar la bienvenida a la doctora Ana Francisca Ramírez, que es la docente que te apoyó en esta jornada. Entonces, doctora Ana Francisca, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy linda revisión. Ahí está, ya estás bien, ya puedes hablar, doctora. Hola, ¿cómo están? Sí. Bueno, felicito a Gustavo, me parece que fue una revisión muy completa sobre un tema pues que es muy delicado, son tumores poco frecuentes, bueno, pero creo que todos como dermatólogos hemos enfrentado en algún momento a un paciente con un dermatofibrosarcoma. Yo diría que es importante que los dermatólogos generales pues, siempre tengan este tumor dentro de diagnósticos diferenciales, sobre todo de lesiones como lo son a veces queloides. Bueno, hemos visto casos que han sido interpretados por la clínica como queloides, entonces ustedes tienen un paciente con un queloide, entre comillas, digámoslo así, con una lesión clínicamente compatible con un queloide, pero que no les resulte claro, no le nieguen la biopsia, bueno, no le nieguen la biopsia para confirmar que realmente sea un queloide y no se nos pase un dermatofibroma. También en lesiones compatibles con dermatofibromas, pero grandes. Bueno, en ocasiones tenemos pacientes con un dermatofibroma que se nos sale de la clínica usual, que son lesiones de mayor tamaño, pues también tómenles biopsia, resección, pues si pueden resecarlo completo, si es una lesión, pues que es resecable. Y lo otro que yo diría que quiero insistir es en tomar buenas muestras, pues, el patólogo, porque muchas veces nos quejamos del patólogo, pues, de que no tuvimos un buen diagnóstico. Realmente está ligado eso a unas muy malas muestras. Entonces, en estos casos, evitemos esos sacabocados de 2-3 milímetros. Yo creo que Liliana se está viendo porque le llegan, es decir, evitemos esas muestras pequeñas, tomemos buenas muestras o un sacabocado grande de 5 milímetros o un losange, pues para que profundo, ¿no? Que llegue hasta el tejido celular subcutáneo para poder asegurar una buena muestra. Si el patólogo nos recomienda, por favor, hagan la inmunistoquímica, no nos quedemos pues con que, eso es un dermatofibroma y me voy a quedar así, sino que pidamos la inmunistoquímica y estemos muy pendientes también de lesiones recurrentes, bueno, o el queloide, digámoslo así, que mejora con el tratamiento, o el dermatofibroma que ustedes resecan y recurrió. No se queden tranquilos, tomen nuevas biopsias, hagan resecciones y también que sean vistas por dermatopatólogos, pues por patólogos expertos, pues, o por
patólogos que tengan experiencia en tumores de piel o por dermatólogos. Yo diría que eso es lo que quisiera aportar. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, sí, es muy importante, o sea, complemento lo que dice la doctora Ana Francisca en la importancia en tomar una muy buena biopsia, más que todo en la profundidad, porque este tumor, recuerden que este tumor infiltra y diseca los adipocitos cuando llegan a la grasa y eso es característico de este protuberans. Entonces, por eso es importante lo que decía la doctora, hacer una biopsia más profunda y hacer la parte inmunohistoquímica, porque siempre hay que diferenciarlo de algunos otros tumores que son muy similares en el patrón histológico. Entonces, allí repito lo que dice la doctora Ana Francisca, porque es muy importante y siempre pensar mal. Cualquier queloide que no se explique el por qué, siempre pensar mal. Bueno, ahora sí, no, yo no estaba como docente, pero doy la bienvenida al doctor Victoria, al doctor Falabella. ¿Con cuál de los dos empezamos para escucharlos? Con el que más sabe, que es el doctor Victoria. Ay, ¿cómo así? Solo usted se le ocurre. Bueno, yo tengo para comentarle lo siguiente. Cuando era residente, no pregunté no sé cuánto, tuvimos un caso que tenía en el hipocondrio derecho y no sé cómo hicimos, pero de entrada le hicimos el diagnóstico porque era una lesión que era eritematosa, como rosada, digámoslo así, y la consistencia no era de queloide. Me llama la atención de que la consistencia de estos tumores no es tan queloidiforme. Se le hizo una resección amplia como de 3 centímetros, tampoco entiendo por qué la hicimos de ese tamaño y se curó y no tuvimos controles desafortunadamente de ella. Pero el caso más sonado ocurrió aquí donde estoy en San Pedro con el director de la banda musical Santa Cecilia. Él tuvo en la espalda un dermatofibrosarcoma protuberante y se lo operó el doctor Guillermo González, se lo operó y hizo recidivas, después se volvió a reoperar, hizo más recidivas, después se le hizo crioterapia, no existía pues el Glivec, que es el imatinib, y entonces se le hizo más recesiones y a lo último este señor hizo metástasis a pulmón, a hígado, ya no sé dónde más, y dijo, no, déjenme así, yo me quiero morir ya, y se murió de eso por metástasis, que es una cosa muy rara, ¿no? Demasiado rara que un tumor de estos de Daniel Ferrán pueda dar metástasis. Lo bonito o lo importante de este caso es que da en la cara, donde se ha visto que en cabeza y cuello solamente es el 15%, normalmente se da en el tronco, y es de las cosas más, digámosle, como aberrantes, en el sentido que eso ni fu ni fa en el sentido de sintomatología, porque es completamente asintomático. Y lo que la doctora Pachita dice es muy válido en el sentido de que uno debe sospechar el diagnóstico de tomar una biopsia, si es posible, profunda, ¿no? Para dar bien seguridad. El tratamiento, como lo dijiste, es básicamente cirugía de Mohs y terapia neoadyuvante o adyuvante con el Glivec, con el imatinib, que ha visto que ha tenido un gran resultado. La recidiva se dice que da en los primeros 3 años y la sobrevivida cuando se hace un tratamiento adecuado más del 90% a 5 años. De modo que es un sarcoma no tan maligno como los demás sarcomas, ¿ya? Así de tanta benignidad, entre comillas, como sarcoma de Kaposi y enfermedad. Eso quería comentarles nomás. Pero muy buena tu charla, felicitaciones. Gracias, profe. Bueno, doctor Falabella, cuéntenos también. Pues hombre, ya oímos toda la sabiduría con respecto a este tumor y el manejo. Felicitaciones, Gustavo, por la presentación, porque fue bastante clara, fue muy ordenada con todo lo que hay prácticamente con esto del tumor, pues el dermatofibrosarcoma protuberante. En esos 30 años que me vieron ustedes pasar por el servicio de dermatología de la Universidad del Valle, yo recuerdo algunos pocos casos, no eran mayormente casos, digamos, de una frecuencia pues más o menos parecida a la que pintó Gustavo. Por suerte,
mientras el carcinoma vasocelular era tremendo y el carcinoma espinocelular, afortunadamente, eso era muy ocasional. La mayor parte de esos tumores seguramente aparecían en el tronco, de los que recuerde yo, y los manejaba cirugía, porque definitivamente nosotros no nos metíamos con ese tipo de tratamiento en un tumor no tan invasivo, pero sí tan peligrosamente residual que volviera a reaparecer. Y curioso es que ese tumor, esa técnica de MOS, que es lo mejor que existe prácticamente, o casi lo único que sirve como para erradicar un tumor de estos completamente, conserve el nombre del doctor Frederick Moss, que fue quien comenzó esta historia por los lados de la Segunda Guerra Mundial. En esos años de la Segunda Guerra Mundial, en 1938 a 45, él andaba embelesado con el cuento de la cirugía que preconizaba él. Lo que ustedes probablemente no sepan, algunos de ustedes, porque muchos sí lo sabrán, es que él usaba una técnica que fijaba el tumor in situ, es decir, donde estaba. En otras palabras, él usaba una pasta que contenía, yo recuerdo, entre uno de los ingredientes, óxido de zinc, alguna cosa con zinc, y tenía la propiedad de fijar el tejido in vivo. Calculen ustedes como si estuvieran poniendo una pasta de contenido con formol para que fije el tejido y no se mueva en el momento de hacer los cortes, para saber por dónde va el tumor y con mayor seguridad detectarlo. El dolor que eso producía era inmenso. Imagínense eso, ponerle una cosa de esa en la cara a uno, donde le parecía o en cualquier parte, fijarle el tejido en esa forma, hasta que el doctor Theodore, ¿cómo se llamaba el apellido de este hombre? Tromovich, en San Francisco. Yo estaba todavía en la conferencia, en una de esas conferencias de la Academia Americana de Dermatología, donde presentó esto por los años de 1970. Y eso fue la gran revolución, porque fue la técnica en tejido fresco que llamaban entonces cortaban y luego congelaban. Y trataban el espécimen pues con todo lo que hay que hacerle, pero no en vivo. Y era con crío, con el aparato de crío, hacían la congelación de todas los cortes y hacían la excisión en forma de anestesia local y simplemente recortando el tejido y haciendo lo mismo que se hace hoy en día. Eso fue fabuloso porque le quitó a los pacientes un dolor muy grande y se diseminó digamos, el método, porque antes la gente era muy reacia a usar esos métodos por lo cruento que era y por lo doloroso, y entonces no tenía esa diseminación como técnica, como hoy en día, que el que no tenga eso a la mano no está haciendo dermatología, simplemente, ¿no? Dermatología y su cirugía. Y vinieron pues personalidades como Perry Robbins, que fue el que difundió eso en la Universidad de Nueva York, luego Henry Menn en la Universidad de Miami. Una vez se me ocurrió ir a visitarlo a este señor, porque yo decía, tenemos que tener esa cosa en el servicio de dermatología de Cali algún día, y estuve ahí conversando con él y todo, me explicó, muy querido, muy amable, y aquí como cosa anecdótica, él era digamos, el que iba a hacer una proyección en todo el país de Estados Unidos, porque tenía una imaginación y una forma de tratar a los pacientes y posiblemente modificar la técnica en un futuro más todavía, que era el hombre del momento en Estados Unidos. 2 años después de mi visita, saliendo del hospital en un carro deportivo, lo agarró un camión y lo mató. Hasta ahí llegó Henry Menn. Y en los años siguientes empezó la cirugía de Mohs a ser el estándar de oro en la cirugía y tratamiento de esta tumoración. Y valga decir que con esas cifras que mostró Gustavo ahí, impresionan, porque es un tumor sumamente maligno, a pesar de que es lento, de una lentitud ahí como que no va a hacer nada, como que bonito el tumor. Pues realmente es catastrófico,
y obviamente que hay que salir de él en la forma como pusiste, en la forma más rápida posible y en la forma más exhaustiva posible. Y por estos lados, por el lado nuestro, para completar un poquito, el doctor Acosta en Bogotá fue uno de los pioneros posiblemente en la cirugía de Mohs, en establecer esa técnica y en su servicio, y en adelante pues en desarrollar el conocimiento suficiente para enseñarla. Y por acá recuerdo que la primera que hizo las primeras cirugías de Mohs fue la doctora Claudia Coelho, quien se fue en algún lugar a Texas y allá le enseñaron la técnica y empezó a hacer la cirugía de Mohs. Y afortunadamente nosotros teníamos ya cirugía de Mohs acá, porque antes estábamos completamente anónimos y sobre todo sin el procedimiento más importante en ciertos tumores. Bueno, hasta ahí mi intervención, porque todo lo que más han dicho es absolutamente muy técnico ya, es muy interesante. El imatinib mesilato fue la otra adición que le hicieron a esta terapia como quimioterapia, y que fue, pues ya ha sido y sigue siendo otro componente importante del tratamiento. Pues falta ya que nos vengan con alguna innovación un poquito más sólida y dura, hasta que llegue el día en que tengamos la terapia génica